Hola, sean todos bienvenidos al ejercicio número 2 de la clase 3 correspondiente a propiedades de las sustancias puras que están en el canal de YouTube MG TechArt. En este ejercicio nuevamente veremos cómo evaluar propiedades para una sustancia pura en el caso en el que la presión y la temperatura son datos, pero el estado de agregación es líquido comprimido y no vapor sobrecalentado como en el ejercicio número 1. Te invito, por cierto, a ver el ejercicio número 1, ya que allí explicamos de manera muy detallada cómo se atienden los aspectos, por ejemplo, de interpolación, en qué consiste, cómo se hace paso a paso el tema de conversión de unidades. Por lo tanto, en este ejercicio iremos algo más rápido. Sin más, empecemos. Bien, el ejercicio nos indica que tenemos agua a 1000 kilopascales y 75 grados centígrados. Nos piden definir completamente el estado. Vamos a ilustrar cómo se define el estado utilizando tanto las tablas de vapor como el principio de los estados correspondientes y la carta de compresibilidad. Veamos entonces. Vamos a resolverlo primero utilizando las tablas de saturación. Lo primero que debemos hacer es ubicar las tablas de saturación para el agua. Ubicadas las tablas de saturación, nos dan como dato 75 grados centígrados. Vemos que 75 grados centígrados aparecen directamente en nuestras tablas de saturación. Justo aquí. 75 grados centígrados. A 75 grados centígrados vemos que la presión de saturación es 38.58 kilopascales. Es esta presión. Esa presión, comparada con 1000 kilopascales, es mucho más pequeña. Es decir, nuestra presión, que es de 1000 kilopascales, es mayor que la presión de saturación que leímos que era 38.58 kilopascales. Esto nos dice que estamos en líquido comprimido. Por lo tanto, la calidad no se define. ¿Y cómo sabemos que estamos en líquido comprimido? Veámoslo en una gráfica. Vamos a dibujar nuestros ejes de nuestra gráfica que nos permitirá ilustrar dónde estamos. Si graficamos presión en kilopascales y temperatura en grados centígrados, vamos a tener un primer pedacito hasta el punto triple. Luego tendremos un pedazo que se abre, que es lo que separa el sólido del líquido. Y luego tendremos un último pedacito que termina en el punto crítico. Y es la línea que divide a el líquido del vapor sobrecalentado. Entonces, es como si tomáramos el domo y lo dobláramos, tomáramos los dos extremos del domo y lo dobláramos, y sería la línea que estamos viendo como fucsia. ¿Ok? Entonces, para el agua, vamos a ir a la tabla otra vez, subamos un momento, y podemos ver que el punto triple se corresponde a este valor.
0.01 grados centígrados y 0.6113 kilopascales. Entonces, dibujamos aquí 0.01 y 0.6113 kilopascales. En el punto crítico vemos que tenemos los siguientes valores. En esta misma tabla no lo vamos a ver porque esa tabla consta de varias páginas. Entonces tendríamos que irnos a la última página de las tablas de saturación para el agua y leer el valor del punto crítico, o irnos a las tablas de propiedades críticas y leerlo de allí. Vámonos de una vez a las tablas de propiedades críticas. Agua, aquí. ¿Okay? Entonces, para el agua leemos que la presión crítica es igual a 22.12 megapascales. La temperatura crítica es 647.2 Kelvin. Que el peso molecular es 18.015 kilogramos sobre kilomol y que el volumen específico crítico, vamos a subirlo aquí un poquito, aquí. Volumen crítico es 0.00317 metros cúbicos sobre kilogramos. Estos son los datos para el agua, ¿ok? Entonces tenemos 22.12 megapascales, aquí 22.12 por 10 a la 3, porque estamos en kilopascales, y la temperatura crítica es 647.2, que pasado grados centígrados será 647.2 menos los 273.15 en grados centígrados serán 374.14 grados centígrados. Entonces lo graficamos por aquí. 374.14 grados centígrados. ¿Ok? Vamos a pintar acá nuestro valor de 75, que es el valor que nos están dando como dato hasta saturación. Y leímos en saturación una presión que ya la vamos a copiar. ¿Ok? Listo. 75 la temperatura y la presión de saturación que leímos era 38.58. Bien, pero el dato que nos dan es a la temperatura de 75, nuestra presión está por arriba. ¿Está a cuánto? Está a 1000. La presión es más arriba. ¿Ok? 1000. La pregunta es, ¿dónde caímos? Estamos en la zona de líquido comprimido. ¿Ok? Recordemos, esta zona es sólido. ¿Ok? Vamos a pintarla aquí. Esto es sólido. La zona que estamos viendo como azul
o agua marina, es la zona de líquido comprimido. Y finalmente, la zona que estamos viendo en rosado es la zona de vapor sobrecalentado. Esto es líquido comprimido. ¿Ok? Entonces podemos identificar que es líquido comprimido. Nuestro estado de agregación, que es el punto que estamos viendo aquí, es líquido comprimido. ¿Ok? De la misma manera podemos hacerlo en un diagrama PV. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Ok? Entonces colocamos nuestra línea de presión, o podemos hacerlo TV también, ¿ok? Vamos a hacerlo PV por conveniencia y vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces pintamos nuestro domo de saturación, que es algo así. ¿Ok? Con aquí el punto crítico, que es una línea que ha de correr por aquí, como 374.14 grados centígrados. Y nuestra línea que estamos buscando es una línea que viene prácticamente vertical, hace así y va para acá. Es la línea de 75 grados centígrados, donde la presión de saturación se corresponde a 38.58 kilopascales. Esta línea, este punto de crítico, habíamos dicho que era 22.000 vamos a quitar el punto para no confundirlo con las décimas. 22.089. Estas son presiones en kilopascales. Y sobre la línea de temperatura constante, mi presión es 1000. Ya dijimos que era líquido comprimido, ¿cierto? Sobre esta línea, a una presión de 1000, estamos por aquí, imposible que esté en otro lado. Ahí está el punto de líquido, el punto que estamos buscando. ¿Ok? ¿Sobre cuál? Sobre la línea de 75 grados centígrados que nos están dando en el problema. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que es líquido comprimido y que la isoterma, además, observación importantísima, estamos viendo también que la isoterma tiene un comportamiento de una línea prácticamente vertical, súper inclinada, ¿ok? Que nos va a permitir hacer una aproximación en el caso en el que no tengamos tablas de líquido comprimido. Este no es el caso, pero vamos a ver cómo se resuelve, ¿ok? Entonces, de las dos maneras hemos verificado que es líquido comprimido. Sigamos con nuestro ejercicio. ¿Qué hago ahora? Voy a tablas de líquido comprimido. Vamos a ver. Busco mi tabla de líquido comprimido, que busco la presión de trabajo. Y la presión de trabajo veo que se encuentra entre 500 kilopascales y 2000 kilopascales, porque es 1000. Entonces tendré que interpolar a la temperatura del sistema, que en este caso me dicen que es 75. También está entre dos valores aquí. ¿Ok? Entonces nuevamente, interpolación lineal. Recordemos que la interpolación lineal era la aplicación de la ecuación de una línea recta, que es esta que estamos escribiendo, x2 menos x1 por x menos x1 más y1, la ecuación de una línea recta,
cuyos puntos son los siguientes. Por ejemplo, para la primera interpolación, 75 es el valor deseado. Esto será X. Entonces este será X1, este será X2, esto será Y1, este será Y2 para la presión de 500 kilopascales. Luego, para la presión de 2000, este será Y1, este será Y2 y X1 y X2 están aquí. ¿Ok? Y luego construyo una nueva tabla en la que voy a ajustar la presión, similar a lo que hicimos en el ejercicio 1 correspondiente a este mismo tema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda mi tabla? La copio rápidamente por aquí. Me quedará presión de 500 kilopascales, temperatura en grados centígrados, volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces será 60, 0.001017, 80, 0.001029, 75, ¿cuánto vale? Y interpolando ese valor es 0.01026. De la misma manera con la presión de 2000 kilopascales. Y copio todos los valores para que lo puedan verificar con facilidad. T en grados centígrados y el volumen específico en metros cúbicos kilogramos. 60, 0.001016. 80, 0.001028. 75, ¿cuánto es el valor? Y será 0.001025. Y luego construyo mi nueva tabla con, aquí, la temperatura de 75 grados centígrados que afiné. Ahora voy con la presión. Vamos a ajustar la presión. Y el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces me quedará presión de 500. El volumen es 0.001026. Presión de 2000, 0.001025 a la presión de 1000, ¿cuánto es? Y cuando interpolamos nos quedará 0.001026. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que la fase o el estado de agregación es líquido comprimido, que la calidad no se define y que el volumen específico es 0.001026. ¿Ok? Metros cúbicos, kilogramos. Primer método. El segundo, supongamos que no tuviésemos a mano la tabla de líquido comprimido. Bueno, vamos a nuestra gráfica nuevamente. Recuerden que les dije que esta línea era prácticamente vertical, por lo tanto, yo podría proyectar prácticamente una línea, ¿ok? Esta línea para acá. Y ese sería básicamente mi volumen respuesta, aquí. ¿Qué tienen en común este punto y este punto? ¿Qué tienen en común? Que por ambos pasa la línea de 75 grados centígrados. Ojo, cada punto se distingue porque tienen presiones distintas. Una tiene 3858, que es la presión de saturación para 75 grados centígrados, y la otra tiene 1000 kilopascales, que es la presión del sistema. Pero ambas tienen en común que por allí pasa la isoterma de 75 grados centígrados, y a lo cual leería un volumen común de el que lea acá. Quiere decir que el volumen de líquido saturado en este punto podría aproximarse al volumen de
líquido de este punto. ¿Ok? Me refiero a el volumen de este punto de líquido saturado podría aproximarse a el volumen que estoy buscando en este punto. Entonces, mi aproximación es esta. El volumen será aproximadamente igual al del líquido saturado que leo en tablas a la temperatura de 75 grados centígrados, que es el parámetro que es común entre el punto rosado o fucsia y el punto verde, que es de saturación. ¿Ok? Busco entonces, lo que estoy diciendo es que a 75 en saturación, voy para saturación de nuevo, aquí. ¿Ok? A 75 leo este valor de volumen y ese es el volumen del líquido saturado. Miren, líquido saturado, aquí. ¿Ok? Entonces, mi volumen, escribo aquí, mi volumen será, ¿verdad? Otra forma. Aproximadamente igual al volumen de líquido saturado que leo a 75 grados centígrados. Eso es 0.001026 metros cúbicos kilogramos. Recuerden, ¿sacado de dónde? De aquí, de mis tablas de saturación. A 75 grados centígrados, este es el valor de volumen de líquido saturado. ¿Ok? ¿Listo? Démonos cuenta que el valor que obtuvimos, producto de hacer el problema muy apegados y leyendo a la tabla de líquido comprimido, se parece, bueno, es igual en este problema al que obtuve aproximando. ¿Ok? Interesante. Vámonos con el principio de los estados correspondientes. Ok, para lo cual necesito ¿qué cosa? Necesito calcular el Z crítico para saber cuál es la carta de compresibilidad que más se ajusta a mi fluido de trabajo. ¿Ok? Entonces, leo ¿de dónde? De mis valores de críticos, los valores de presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, que ya lo habíamos leído antes, los estamos mirando ahora en pantalla, ¿ok? Y con estos valores voy a calcular temperatura reducida y presión reducida. Vamos. Ok, entonces digo, mi temperatura reducida será T entre T crítica, y eso es los 75 grados centígrados llevados a Kelvin, recuerden, grados absolutos aquí, entre la temperatura crítica, que leímos que era 647.3 Kelvin. Y eso es 0.54. Presión reducida será presión entre la presión crítica, y eso es los 1000 kilopascales entre la presión crítica, que es 22.12 por 10 a la 3 kilopascales. Cuidado aquí con las unidades. Entonces me dará 0.0452. Y para calcular el Z crítico, recordemos que la presión crítica por el volumen crítico será el Z crítico por RT crítico, de tal manera que el Z crítico es la presión crítica por el volumen crítico entre RT crítico. Entonces aquí el volumen crítico molar será el volumen crítico másico por el peso molecular. El másico era 0.00317 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿De dónde salió ese? De leer el volumen crítico para el agua en las tablas de propiedades críticas, insisto, ¿okay? Por
18.015 kilogramos sobre kilomol. Y ese número es 0.057718 metros cúbicos sobre kilomol. Entonces sustituyo los valores. Z crítico será en las respectivas unidades. Voy a omitir las unidades para no escribir tanto, ¿ok? 22.12 por 10 a la 3 en kilopascales por 0.05718 en metros cúbicos sobre kilomol, 8.3144 en kilojoule sobre kilomol Kelvin por 647.3 en Kelvin. Simplificando las unidades, no queda unidades, no debe quedar unidades, eso es 0.2347. ¿Ok? Entonces me dicen, bueno, pero si las que normalmente consigo en los libros es 0.27 y 0.29, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Vamos a irnos con la carta de compresibilidad que más se acerca a ella y que es la de Z igual a 0.27. Ok, entonces vamos a trabajar. Estamos conscientes de que no es 0.27, pero la más cercana a ella que disponemos es 0.27 y vamos a ver cuánto se aleja del cálculo, ¿ok? Ok, estamos en nuestra gráfica de compresibilidad para 0.27, tal como podemos identificar en ella, ¿no? Entonces miramos que la presión reducida es aproximadamente 0.5. Vamos a dibujarla por aquí. 0.05, son dos ceros. Entonces esto más o menos queda montado sobre esta línea. ¿Ok? Aquí. Para esa línea tendríamos un aproximado, o lo más que podemos leer, es una temperatura reducida de saturación aproximadamente 0.74. ¿Ok? Necesitaría una gráfica con un rango más pequeño del lado izquierdo. ¿Ok? Y T reducida de saturación, ¿quién es? T reducida de saturación será T de saturación entre T crítico. Por lo tanto, T de saturación será T reducida por T crítico. Cuando hago esa cuenta, la T de saturación es 479.00 Kelvin. ¿Ok? Mientras que mi temperatura de dato es 348.15 Kelvin, que no era más que los 75 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, si comparo estas dos, veo que la temperatura es más pequeña que la temperatura de saturación, por ende, es líquido comprimido. ¿Ok? Ya hemos identificado por qué estamos hablando de líquido comprimido. ¿Ok? Entonces, líquido comprimido. Entonces, como es líquido comprimido, miremos aquí que en esta zona es donde tenemos, aquí está el punto crítico, ¿ok? Aquí. Entonces, esto es este grupo de líneas que viene por aquí, esta línea, mejor dicho, que viene por aquí, es vapor saturado. Todo lo que está pegado, pero del lado de afuera, ¿ok? Es vapor sobrecalentado. Y de manera similar, podemos decir que todo lo que viene por aquí, pegadito, era líquido saturado.
Y las líneas se solapan, por lo tanto tenemos un grupo de líneas de líquido comprimido. Dense cuenta, voy a borrar el sombreado verde para poderlo ver más cómodo. Que las líneas están todas montadas, una arriba de la otra. Entonces, si mi punto es líquido comprimido, el valor que voy a leer es aproximadamente aquí. ¿Ok? Entonces, el valor de Z que leo allí aproximadamente es de 0.015. ¿Ok? Entonces, 0.015 sustituye mi ecuación P por V igual a ZRT. Despejo el volumen específico. Será Z por R por T entre P. Sustituimos los valores, insisto, no voy a escribir unidades, las voy a ir mencionando por tema de ahorrarme escritura, ¿ok? Entonces 0.015, que es el valor de Z, por R, que es 8.3144 kilojoules sobre kilomol Kelvin, por mi temperatura en Kelvin, que es los 75 más 273.15, que habíamos calculado, y era igual a 348.15, entre mi presión, que es de 1000 kilopascales. 0.04342 metros cúbicos sobre kilomol. Si lo paso másico, volumen másico será V molar entre el peso molecular. Aquí vemos que esto es 0.04342 metros cúbicos sobre kilomol entre el peso molecular, que es 18.015 kilogramos sobre kilomol, y eso es igual a 2.4102 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Okay? Entonces, si comparo ese volumen calculado de esta manera con el volumen de las tablas que habíamos obtenido, que eran, vamos a buscar aquí un momento, el volumen de nuestras tablas era, aquí está, 0.001026 metros cúbicos sobre kilogramos, el error es aproximadamente igual a 135%. Es decir, al haber calculado con el factor de compresibilidad y el principio de los estados correspondientes, el volumen específico, el valor dio muy mal. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, hay diversas causas. Primero, estamos usando una carta de compresibilidad que no es la del compuesto. Estamos hablando de una carta de compresibilidad que pertenece a 0.27 Z crítico, y este tiene un Z crítico a aproximadamente 0.23. Era lo que habíamos calculado, ¿verdad? Vamos a chequear de todas maneras, pero el Z crítico que habíamos calculado era 0.23, correcto. De acá vimos dos métodos para calcular líquido comprimido, que es a través de las tablas de saturación, haciendo la aproximación de que el volumen es aproximadamente igual al de volumen de líquido saturado, usando solo la temperatura, nunca la presión. Y cuando tenemos las tablas de líquido comprimido, que la podemos leer directamente. No me queda más que agradecerte por estar viendo este video. Te invito a compartirlo. Si te gusta el video, por favor darle me gusta. Si no te gusta, también es perfectamente válido decir que no te gusta. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video para ti. Te veo en la próxima clase. ¡Hasta pronto!